esta vez vamos a simular un circuito que regule la temperatura, un circuito que active una carga externa, por ejemplo, un sistema de calefacción, lo que sea, cuando la temperatura baje de un determinado punto, de una consigna, de un punto de referencia, y se desactive cuando suba esa temperatura. Vamos a simular esa carga con un LED, pero en el futuro podemos conectar un relé y activar cualquier circuito. Lo que necesitamos también es saber cómo funciona un sensor de temperatura. En Tinkercad podemos utilizar un sensor que se llama TMP36. Si vamos a las hojas de datos que están en internet disponibles, vemos aquí el fabricante Analog Device que nos dice que este sensor entrega 10 milivoltios por cada grado centígrado. Pero claro, a 0 grados no entrega 0 milivoltios, sino que entrega 500 milivoltios. Esto lo vemos aquí, porque con 25 grados centígrados él entrega 750 milivoltios. Si partiera de 0 grados serían 250, como por ejemplo es el modelo TMP35, que es un modelo más sencillo de utilizar, porque directamente si quitamos un 0 a la lectura en milivoltios, tenemos la temperatura en grados centígrados. Aquí hay que quitar 500 milivoltios, medio voltio, a la lectura. Entonces, si lo hacemos así, quitamos medio voltio, tenemos 10 milivoltios por grado. Eso es un poco lo que hay que hacer. Parece compleja el cambio que hay que hacer, pero no lo es en realidad. Lo que vamos a hacer es, desde el IDE de Arduino, antes de entrar a Tinkercad, vamos a abrir uno de los ejemplos, de los más básicos, que es este de aquí en Basics, en el punto 1, Read Analog Voltage, que es lectura de un valor analógico, lectura de un valor externo conectado a un pin analógico. Es algo parecido a lo que hicimos con la LDR, pero ahora también vamos a enviar ese valor por el puerto serie. Primero vamos a ojear un poco el código, ¿no? Vamos a quitar los comentarios para un poco que no nos despisten y que no nos confundan. Y vamos un poco a ver qué hace el código. En la inicialización hace esto, que lo único que hace es inicializar el puerto serie, que es el puerto USB, y utilizarlo para que Arduino nos envíe datos y los podamos leer desde el ordenador, de una manera numérica o gráfica. Luego lo que hace es, pues, declara una variable, una posición de memoria, que la llama sensorValue, y lee el valor. Luego hace una operación, que es coger ese valor, multiplicarlo por 5 y dividir entre 1023. Con esto lo que hace es convertir este valor en voltios. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque el convertidor interno es de 10 bits y tiene 1024 posibles valores, que son de 0 a 1023, de aquí viene este 1023. ¿Y de dónde viene el 5? Bueno, pues que la lectura máxima la da con 5 voltios, o sea, él entregará 1023, el código 1023, cuando lea 5 voltios. De esta manera, si leemos aquí 1023, nos entregará 5 voltios en este valor voltage, lo que es otra variable. Y este valor lo envía por el puerto serie. Muy bien, pues vamos a modificar un poco este programa, ¿no? Esto ahora mismo es igual, pero vamos a modificarlo a nuestra manera. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a tener un LED conectado en un pin. No sé, por ejemplo, en el pin 13. Vamos a decirle también que la temperatura, vamos a llamar temp, todo en mayúsculas. Cuando se declaran constantes es una costumbre el ponerlo todo en mayúscula. Por ejemplo, en el pin A0. Es un ejemplo, se puede poner donde queramos. Y también vamos a definir una temperatura de consigna, una temperatura de referencia, por ejemplo, 20 grados. Y lo que vamos a hacer es que cuando baje por debajo de 20 grados la temperatura, medida con el sensor, active un LED. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí podemos copiar y pegar la inicialización, pero bueno, si nos acordamos, abrimos, por ejemplo, el ejemplo Basics Blink, que es el primer ejemplo, el parpadeo de un LED, y vemos cómo se inicializa una entrada o una salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que en el pin que he llamado LED, que es el pin 13, lo declaro como salida. El pin A0 no lo tengo que declarar como nada porque ya es analógico, entonces no hay que hacer nada. Y en principio esto estaría así. Vamos a cambiar los nombres de las variables para que un poco nos sirvan de referencia, para que nos den idea un poco de lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí le vamos a llamar lectura. Lectura es lo que estamos leyendo de la entrada temp. Después esto lo vamos a convertir a una temperatura. Bien, ¿cómo se convierte a la temperatura? Bueno,
Este cálculo que hace aquí, por cierto vamos a cambiar, esto es lectura, lo que hace es obtener voltios, pero nosotros no queremos voltios, queremos que por cada grado de 10 milivoltios, entonces hay que multiplicar esto por 100, perdón. Si multiplicamos por 100 es lo mismo que si en vez de poner aquí un 5 ponemos un 500. Pero luego a esta lectura, vamos a poner todo entre paréntesis, le tenemos que restar 50, porque hemos dicho que no empieza en 0 grados sino en 50. Luego si hace falta ponemos los comentarios que sean necesarios, eso ya lo dejamos un poco a cada uno a que complete un poco esto comentándolo y aclarándolo un poquito. Y coja la temperatura y la envíe por el puerto serie. Hasta aquí tendríamos simplemente algo que lee un valor, hace una operación matemática y la envía por el puerto serie. Confiamos en que está bien hecho el cálculo, ahora lo veremos, lo simularemos en Tinkercad, pero claro, lo que queremos también es que si esa temperatura está por debajo de un valor, encienda un LED. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos otra vez al programa Blink y vemos cómo funcionaba Blink, ¿no? Copiamos y pegamos toda esta parte. Decimos que si la temperatura, por ejemplo, es menor que la de referencia, hay que encender un LED. Bueno, pues hemos pegado el código Blink y ponemos aquí donde lo enciende. Quitamos el comentario, que no nos confunda. LED a nivel alto. Si no es así, else, vamos a decir que lo apague. Muy bien, pues dejamos esto aquí. Copiado también del ejemplo Blink, no nos tenemos que acordar de memoria de todos los comandos, de todas las órdenes, simplemente vamos a los ejemplos y miramos. Y ya está. Y bueno, y es una buena idea dejar un pequeño retardo, vamos a aprovechar que estaba aquí del código Blink, aunque era para otra cosa, para que no hagas lecturas muy rápido, por ejemplo, una décima o un par de décimas, algo así, ¿no? Y bueno, este programa en principio ya funcionaría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar y pegar este código en Tinkercad. Bien, después de hacer el circuito, entonces lo seleccionamos y lo copiamos. Vamos a Tinkercad, creamos un nuevo circuito. Seleccionamos Arduino y la configuración que ya hemos usado de placa de pruebas más Arduino. Lo colocamos aquí, por ejemplo. Y en componentes básicos, bueno, colocamos un LED, donde sea, por ejemplo aquí, una resistencia, pues no sé, de 180 ohmios, por ejemplo, en torno a 200, entre 100 y 500 está bien, cualquier valor. La conectamos al pin 13, que hemos dicho que es el pin donde, según el código, vamos a repasarlo, está el LED, que está en el pin 13. Bien. Y el sensor de temperatura está en el pin A0. ¿Está el sensor de temperatura aquí? Pues debería estar por aquí, aquí está. Lo colocamos y bueno, nos dice que es el sensor TMP36. ¿Cuáles son los pines? Bueno, podemos ir a las hojas de datos que están aquí. Y aquí tenemos los pines, pero también en Tinkercad se nos dice al ponernos encima que es cada cosa. Por ejemplo, nos dice que aquí es tierra, que es lo mismo que masa, ¿no? La salida que él nos entrega y la potencia, que quiere decir la tensión de alimentación, ¿no? Pues nada, la potencia, lo que él llama potencia, que es tensión de alimentación, la ponemos a positivo, en rojo. Esto que es la tierra lo ponemos a negativo, en negro, por ejemplo. Y esto lo llevamos al pin A0, que es el que hemos conectado en nuestro código. Hemos dicho que es donde está el sensor de temperatura. La conexión, el montaje, ya estaría. Este sensor, repasamos, tiene aquí la conexión de tierra, la salida analógica, que nos entregará 10 milivoltios por grado más 500 milivoltios, porque parte en menos 50 grados. Y aquí la masa. Esto lo conectamos a una entrada analógica y esto aquí. Además, por este cable USB que viene aquí, pues también nos enviará datos este código. ¿Qué hacemos? Vamos ahora a código, seleccionamos texto y pegamos. Recordemos que en el portapapeles tenemos todo lo que hemos pegado antes, lo pegamos y ya lo tenemos aquí. Vamos a ver si funciona. Le damos a la simulación y ¿cómo simulamos una temperatura? No podemos aparentemente simular la temperatura. Bueno, sí que podemos. Si pulsamos aquí, encima del sensor, aparece un valor, ¿no? Que es la temperatura real que yo le doy. Pero claro, ¿cómo sé que eso está funcionando? Bueno, pues yo puedo también aquí agregar, y me viene bien para un poco depurar el código, puedo colocar un multímetro, ¿no?
en modo voltímetro para medir la tensión. Entonces el negativo me lo llevo aquí a masa, lo pongo en color negro para que no haya pegas, y el positivo me lo llevo a la salida analógica. Le pongo el mismo color que este hilo verde para tener claro. Entonces bueno, vamos a simularlo. Vemos que con 25 grados se entrega 750 milivoltios. Eso está bien, son 500 milivoltios más 25 por 10. O sea, 500 más 250 milivoltios. Si cambiamos, por ejemplo, hasta 22 grados, tiene 730 milivoltios, cerca de 730. ¿Qué es esto? O 720. 500 milivoltios más 22 por 10, 220. Bueno, cerca de 230, nunca es 100% preciso, pero bueno, está bien. Que hemos dicho que cuando baje de 20 se enciende el LED. Vamos a ver si es así. 22, 21, 20, ahí está en 20. Bajamos y efectivamente el LED se enciende. Si seguimos por debajo, el LED sigue encendido. Y si volvemos a subir de 20 grados, el LED se apaga. Pero realmente nos está midiendo bien la temperatura, la está calculando bien. Bueno, podemos aquí colocar también el simulador del puerto serie, ¿no? Si tenemos aquí el código, colocamos el monitor serie, le damos a iniciar simulación y vemos que él con 25 grados, con ese cálculo que ha hecho, él extrae que hay 24,78, nunca es 100% preciso. Pero bueno, está bien, vamos a subirlo pues a 38 grados y nos dice 38,95. Lo bajamos a menos 5 y él dice menos 4. Lo bajamos por ejemplo a 13, lo subimos a 13 y él dice 14. Bueno, más o menos 1 grado está respondiendo bien. Entonces, efectivamente está haciendo el cálculo bien. Vemos aquí que nos está entregando la temperatura, al que no lo vea, el monitor serie. Lo que está haciendo es enviar al puerto serie del ordenador la temperatura. El código está en Arduino, pero está enviando esto al ordenador. También podemos verlo en modo gráfico y ver cómo la temperatura sube, 40 grados, baja un poquitín, baja. Esto en el IDE de Arduino también lo podemos hacer. En el IDE de Arduino, aquí tenemos monitor serie y también serial plotter para trazarlo de forma gráfica. Si tenemos una placa Arduino real, pues aquí tendremos los mismos datos que aquí estamos viendo en el monitor serie y en la gráfica. Bueno, ya vemos que nuestro código funciona bien. ¿Qué faltaría para que esto fuera de verdad un regulador de temperatura, un termostato real, ¿no? Como los de la vida real? Bueno, pues en la vida real hay una cosa que se llama histéresis, que es nosotros no encendemos justo al bajar de 20 y no apagamos justo al subir de 20, sino que dejamos una histéresis. Por ejemplo, se activa cuando baja de 19 y se desactiva cuando suba de 21. Así se evita que oscile el sistema, que se esté encendiendo y apagando la bomba o lo que tengamos conectado a la calefacción, ¿no? La caldera de la calefacción, cualquier cosa. No es bueno que se esté encendiendo y apagando, ¿no? Porque claro, si ponemos el límite en 20, cuando tengamos 19,9, pues ya se va a encender y cuando pasemos a 20,1 se va a apagar. Es bueno dejar un más menos medio grado, más menos 1 grado. Esto, bueno, ya se deja a cada uno. En otro vídeo podemos hacerlo, podemos un poco aclararlo, pero básicamente sería el código este if, pues hacerlo en temperatura, o sea, encender cuando sea la temperatura, la referencia, menos un valor de histéresis, y apagarlo cuando sea la temperatura más un valor de histéresis. Pero por lo demás este código funciona, es bastante sencillo, y con esto pues podemos tanto regular temperatura como otro tipo de regulaciones en el futuro haremos de velocidad de motores y de otras cosas que nos envíen con un sensor analógico un valor que podamos leer desde Arduino. Y eso es todo por ahora.